Lo que nos dice la lección, como una contribución a la misma. El amor de Dios y su justicia. ¿Qué más pude hacer? Lección 11. Nosotros juzgamos a las personas por lo que son, por ejemplo, etnia, y por lo que hayan hecho. De esa misma forma juzgamos a Dios. Razonan, si el mal existe es porque Dios lo permite, no sabiendo que el mal ingresó a nuestras vidas en la caída de Adán, tomando lugar otra naturaleza que no es la nuestra. Dios, antes de destruir al originador del mal, tiene que desarraigar el mal de sus hijos mediante un sacrificio que provee redención y remisión, y así restaurar su naturaleza original de santidad, dominio y Edén. Es decir, santidad, Dios en nosotros. Dominio, reino. Edén, su presencia. La fe no es ciega, es basada en promesas. Jesucristo el Señor es enviado, dice el libro de Juan. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es decir, que guardemos el orden y seremos bienaventurados. Hay algunas iglesias, no la nuestra, que están enseñando a los niños a orar a Jesús. Y se ora al Padre. Jesucristo el Señor es enviado con un objetivo y con un propósito para restaurar nuestra naturaleza original de santidad, de dominio y Edén. El objetivo, morir en la cruz. El propósito, enviar al Espíritu Santo. Todo este proceso estaba prefigurado en el sistema de sacrificios en el santuario, no en los utensilios. El propósito final de todos los sacrificios se realizaba en el día de la expiación. Esta es una ley perpetua para ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados. No solamente limpios, sino purificarlos, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Jesucristo vino para dar testimonio de la verdad. ¿Cuál verdad? Que trae un reino del cual es rey. Mi reino no es de este mundo. O porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno, reino sobre su hombro. Reino, su significado es el de un territorio o estado en donde el cargo de jefe de estado lo ocupa un rey o reina. El gobierno de uno basado en el beneficio de los demás se llama monarquía. En ella todo depende de la voluntad del monarca. La expresión de la voluntad del Estado es la manifestación de la voluntad del rey o reina. Este cargo supremo es personal y estrictamente unipersonal, vitalicia y designada según un orden hereditario. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ya sabemos que debemos de obedecerle por la redención y remisión que ofrece su sacrificio. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y mis amigos me obedecen. Esto es lo importante para nosotros. No solo saber de qué verdad está hablando, sino de obedecer a Jesucristo como Rey.
En contraparte dice acerca de la verdad, reino. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La regencia se pasa por herencia. Nuestro Padre Celestial es el Rey de Gloria. La naturaleza de Dios es amor, agape. Y una particularidad de su naturaleza es que tiene que dar su esencia misma, Elohim, y compartir su regencia, dominio, reino. Y es la razón para crear hijos, para dar y compartir con ellos. Es decir, fuimos creados por amor. Sucede la caída y nuevamente será restaurado en nosotros lo que perdimos en la caída por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sistema de sacrificios en el santuario prefigura la forma en cómo lidia Elohim con los pecados del pecador y el pecado. Dice, y vuelvo a repetir Levítico 16:34. Esta es una ley perpetua para ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Si el sacrificio de animales al final hacía justo al pueblo por un solo día, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo nos hará justos no solo por un solo día? Pero estando ya presente Cristo como sacerdote de bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Justos por siempre. Pero si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Jesucristo ingresó al lugar santísimo celestial en representación nuestra. Y con ello hizo posible que pudiésemos entrar. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Persiste Dios, aun habiendo abierto de par en par el lugar santísimo, solamente entran allí sumos sacerdotes. Y tenemos que entrar, porque costó la sangre de Jesucristo. ¿Qué debemos de ser? Sumos sacerdotes. En la parábola de la viña de Isaías, después de haber trabajado en su viña para que produjese uvas y no las dio, pregunta, ¿qué haré con ella? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada.
Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Es decir, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantas deliciosas suyas. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. La desobediencia lo que causa. El uso incorrecto de nuestro libre albedrío. Pero en la parábola del libro de Mateo, introduce al hijo, el heredero. Es enviado y también es muerto. Dice, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué haré a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Lo que dice Isaías. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos de la casa de Israel. Esperaba juicio, y aquí vileza. Justicia, y aquí clamor. Por amor de sí mismo fuimos creados, porque la naturaleza de Dios es amor. Por amor de sí mismo ha de restaurar en nosotros lo que perdimos en la caída. Envió a su Hijo para ser ofrecido en sacrificio para redención y remisión. Juan 3:16. Por la promesa del Padre hecha realidad en nosotros, Hechos 1, versos 4 y 5, seremos llevados, para luego regresar a una tierra renovada para dominarla. Apocalipsis 5, verso 10. Por amor de sí mismo vindica su nombre, terminando lo que ha planeado. Es decir, terminando de desarrollar su plan. Recuerden estos rebeldes, piénsenlo bien, fíjenlo en su corazón. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que quiero. Oídme pues, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. A los que obedecen. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.